Recording is on. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jonathan González. Soy responsable del Telebachillerato Comunitario de Zacatecas, plantel Los Oyates, y este día tenemos una charla estoy muy contento, quiero presentar al doctor Antonio Sandoval Jasso. Él es egresado de la licenciatura en Letras, tiene una maestría y un doctorado en Historia. Actualmente trabaja como editor de la revista Redoma, de la Unidad Académica de Letras de esta misma casa de estudios, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y su experiencia como investigador, como doctor, versa en la escritura y la impresión de libros. A ver, Antonio, recuérdame un poco y sirve que nos adentramos al tema de tu perfil profesional. Me gustaría que le explicaras a los alumnos qué significa. Esta es una breve, me estoy saliendo del guión, pero me gustaría que comentaras qué significa tener un eje de investigación en términos académicos. Bueno, un eje de investigación se enfoca, buen día, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Jonathan, por la invitación. Saludos a todos los que ven este video, que nos escuchan. Bueno, para responder brevemente tu pregunta, un eje de investigación se refiere a llevar con los métodos propios del área académica pertinente, un tema que se delimita según una metodología de trabajo. En mi caso, para hablar de lectura, me restrinjo o he trabajado el tema a partir de la historia. Entonces ahí sería, de manera breve, de manera muy sucinta, cómo se leía en cierto periodo histórico, que se puede delimitar a partir de unos años específicos según acontecimientos que pueda uno tener marcados importantes para el asunto, ¿no? Por ejemplo, la invención de la imprenta. Ese podría ser un año que marcaría ya sea el inicio o el final de una práctica lectora, según las preguntas de investigación que se hicieran. ¿Qué más se utiliza? Pues dependiendo también de la lengua en la que se estuviera enfocando la práctica de la lectura en el pasado, es un poco las herramientas metodológicas que el investigador va a utilizar o a las que recurre para ahondar en el tema y hacerle preguntas a los documentos del pasado, y que esos documentos del pasado nos den respuestas ahora en el presente. Más o menos sería eso desde el área en la que yo estoy. Ok, muy bien. Sí, bueno, primero explico por qué me salí del guión, porque pues me parecería relevante que en este tema de las charlas con especialistas sobre temas específicos, pues sean ellos quienes expliquen cuáles son las características académicas, científicas, intelectuales que ellos utilizan para hacer sus investigaciones. Y además me salí un poco del guión porque quiero hacer una observación para todos los que nos están viendo. En realidad esta charla ya la habíamos grabado. Quiero agradecer y estoy muy contento y estoy muy complacido de tener nuevamente la presencia de Antonio, porque les cuento que al grabar esta charla previamente, yo cometí un error de dejar una bocina encendida, y cuando revisamos el texto terminado, cuando revisamos el video terminado, nos damos cuenta de que se escuchaba pésimo. Entonces quiero agradecer a Antonio por permitirnos, por darnos nuevamente de su tiempo para esta charla, para platicar con nosotros. Y bueno, continúo, me restringo nuevamente al guión. Muchas gracias, Antonio, por esta explicación de lo que es un eje de investigación, de cuál es el enfoque
el enfoque de tu objeto de estudio, de tu doctorado. Te agradezco y bueno, esta es la segunda charla de este ciclo de charlas 2022-2023, perdón, casi a 10 años del aniversario de nuestro plantel en Los Oyates. Esta charla tiene como título La corrección como proceso de aprendizaje y para iniciar, bueno, voy a hacer nuevamente la pregunta a mi querido Antonio. Bien, ¿qué es y para qué sirve lo que haces, Antonio? Bueno, tiene dos fines en principio. Uno es profesional, es decir, trabajamos con textos de otros autores, los correctores. Los que somos correctores trabajamos con textos de otros autores y la idea es presentarlos pensando en lectores. Es un poco este vínculo entre un lector y un autor en función, o nosotros cuidamos la redacción, que sea una redacción idónea o apropiada para el público lector al que se está pensando, ya sea muy específico, ¿no? Como niños o especialistas en algún tema, o público en general, como es el caso de muchos de los libros que se publican y que encontramos en las librerías, ¿no? En las tiendas, los periódicos, revistas. Entonces, tiene ese fin profesional como preparar un texto para cualquier lector y de manera más personal, en un ámbito más restringido que podríamos llamar escolar, en una escuela, ya sea a nivel prepa, nivel licenciatura, también trabajaríamos nosotros como correctores para facilitar esa comunicación entre el alumno y el destinatario de su texto, que la mayoría de las veces es un profesor. Y muchas de las veces, y es lo que yo trato de promover con los alumnos cuando soy profesor de cursos de redacción o de la materia, de alguna materia por el estilo, es que ellos mismos se involucren en la corrección de sus textos, algo que se llamaría autocorrección, que tendría como fines, dos fines en principio también. Uno es presentar, que ellos se familiaricen con sus propios textos y que los presenten, que sean conscientes de que hay que presentarlos de una manera siguiendo ciertos protocolos o ciertas convenciones escolares. Y la otra, creo que esa es ya una cuestión más personal, pero me gusta que los alumnos entiendan también ese proceso como una cuestión de autoaprendizaje, en la que ellos ven o asumen qué es lo que saben de un tema en específico y cómo pueden plantearlo por escrito, cómo pueden ofrecérselo a otra persona por escrito, de manera que al reflexionar y al ser conscientes de este proceso, ellos puedan darse cuenta de sus limitaciones o de sus fortalezas, de cualquiera de esos dos aspectos. Ese es de manera breve lo que ocurre con la Claro, corrección. mira, sí, gracias. Por eso es tan importante la labor del editor. Bueno, esto que comentas me trae a la mente una cosa que se dice mucho seguramente pues tú lo conoces, en el ámbito de la pedagogía, de los mapas, de los diseños curriculares de todas las escuelas en el mundo. Se habla, incluida la nueva escuela mexicana, lo que ahora se conoce como la nueva escuela mexicana. Y bueno, antes de hacer este comentario, quisiera hacer una acotación. Estas charlas son para los alumnos, pero no nos dejan de lado a los docentes. Entonces, bueno, tú perfectamente sabes que una de las habilidades que, si no es que la habilidad rectora, existen dos habilidades rectoras desde el punto de vista del aprendizaje que se espera que tengan todos los alumnos en todos los niveles académicos. Por un lado está la habilidad para escribir, para entender un texto, o sea, para leer y para pensar por escrito, pues saber leer, escribir bien. La habilidad para utilizar el lenguaje y las palabras
como una competencia comunicativa. Se le llama competencia comunicativa, ¿verdad? Competencia para leer y escribir. La otra son las matemáticas. Esos son los ejes rectores de toda formación académica. De ahí se desprenden otros, sin ánimos no soy especialista en pedagogía, ni mucho menos, ni es la intención, pero son esos los fundamentos de las escuelas. Entonces, yo la pregunta que te haría, dado que no nada más esto es para estudiantes, sino también para docentes, ¿por qué consideras tú que es tan importante saber leer y escribir bien? O sea, el tema del editor es la manifestación profesional de una competencia que es saber leer y saber escribir para emitir un mensaje claro y concreto desde el punto de vista profesional, pero no nada más el editor debería saberlo. Ayer escuchaba yo una entrevista que le hicieron a Ricardo Salinas Pliego, que desde su experiencia, desde su lugar social, pues él es un empresario, y él dice, no deben estudiar tanto ya, muchachos, ya no estudien tanto, ya nada más con que sepas escribir bien, leer y sepas sumar y restar, es suficiente para que tú seas competitivo en un mundo donde hay que producir. Y si no producimos, no vale. Por supuesto, esto se lo vamos a rebatir muchos porque entonces, ¿dónde queda la inteligencia? ¿Dónde quedan esas otras competencias que son fundamentales para todas las sociedades? Porque no nada más se trata de producir dinero, sino también hay que producir otras cosas que son igual de importantes. Desde ese sentido, pues lo entiendo a él, pero o sea, él incluso reconoce la importancia de saber y leer, escribir. ¿Por qué es tan importante, Antonio? Bueno, voy a empezar con la parte final de tu pregunta. La sociedad no llegó a ser lo que es una sociedad, una estructura tan compleja solamente pensando en en un solo asunto, en este caso el dinero. No llegó a ser eso solamente pensando en producir bienes que se pudieran traducir o que se pudieran convertir en bienes económicos. Hay un montón de matices antes de llegar a eso, ¿no? Religiosos, del conocimiento, recreativos, sobre la pregunta eterna de qué somos, ¿no? La relación con uno mismo. Entonces, para todos esos procesos sociales interviene el lenguaje. En todos esos procesos interviene el lenguaje. No se puede participar en la mayoría de esos si no tenemos las habilidades primarias de de poder escuchar y poder emitir sonidos, ¿no? Es decir, no ser sordos, no ser mudos. Ya esa es una limitación para esas personas. Ahora en las sociedades modernas se han creado lenguajes que les permiten interactuar con los otros individuos, pero antes no lo sabía, entonces esas personas quedaban relegadas, quedaban hechas a un lado y no, porque no podían participar en la sociedad. Entonces, ese es en principio, creo, una cuestión importante. Y saber leer y saber escribir sí son habilidades básicas para que te puedas insertar en un mundo laboral que te exige estar produciendo, como bien lo señalabas, produciendo algún bien que se va a traducir en una ganancia monetaria. Pero no solo es eso, bueno, yo no lo veo solamente así. En general, las personas que estudiamos alguna materia relacionada con las humanidades, no lo vemos de una manera tan simple, porque como lo decía, la sociedad no solamente es ganar dinero. Cuando yo he dado clases y la experiencia que tengo como docente, siempre he llegado a la reflexión, y se los digo a los alumnos de manera explícita, que el lenguaje es la primera herramienta que ellos tienen de trabajo. Saber expresarse de manera correcta por escrito o de manera oral les va a facilitar mucho la interacción con otras personas. Esa sería la respuesta, digamos, simple para esa pregunta. Pero ahondar en esta cuestión de leer,
conocer el lenguaje y estar reflexionando constantemente nos permite conocernos a nosotros mismos y entender mejor a las otras personas. De modo que las relaciones que podamos tener con los demás son más ricas, son más fructíferas, no solo serían de jefe a empleado, como el caso de un empresario, que es lo que le preocuparía, ¿no? Que su empleado pudiera recibir órdenes y que pudiera emitir un mensaje cuando no tiene las órdenes claras. Es decir, es una comunicación bastante unidireccional y plana, me parece. Claro. Yo diría que, bueno, el dinero es importante, ¿no? Pero no es lo más importante y habría que negarse. O sea, seamos quienes seamos y tengamos los intereses que tengamos, sí habría que negarse y reconocer que, o más bien, todas esas ideas que anulan la creatividad que nos da el lenguaje. Y cuando digo creatividad del lenguaje no me estoy refiriendo nada más a la capacidad para comunicarnos como nosotros queremos, para utilizar el mundo finito de las palabras, o más bien de la comunicación, sino precisamente defenderlo, ¿no? El lenguaje hay que defenderlo porque es lo que nos permite también crear otros entornos, otras dimensiones de la realidad que son buenas, son benéficas, como la literatura. Para ti, ¿qué sería, por qué sería importante la relación de la escritura y la corrección con la literatura? Bueno, para ahondar un poquito más en esto que mencionas, las relaciones del hombre mediante el lenguaje no solo son para entre el hombre o entre hombres o entre personas, sino que el mundo natural lo entendemos también a partir del lenguaje. Es diferente según dónde nacemos y según la lengua que hablamos, entendemos el mundo de una manera diferente a partir de esa mediación que hace la lengua. Entonces, eso es importante, saberlo y conocerlo, y eso enriquece las culturas y a las personas. Me parece que eso, es decir, no solo es una función social la del lenguaje, sino una función más profunda que nos ayuda a relacionarnos, digo, no solo entre personas, no solo con nosotros mismos, sino con el mundo. Y eso es algo que es muy importante tenerlo presente ahora, porque estamos en una situación compleja con el calentamiento global, estamos llevando al mundo a un límite, ¿no? Al pensar solamente en el dinero. Claro. Bueno, para pasar a la parte que me preguntas, la relación entre literatura y corrección es muy importante y es siempre constante, porque como corrector, y en general, bueno, yo lo considero importante para cualquier persona, sea cual sea su profesión o su oficio. Estar leyendo literatura nos permite imaginar otras posibilidades para cualquiera que sea la función que estemos desempeñando socialmente, sea como profesores, sea como alumnos. Nos ayuda a enriquecer el lenguaje, que es una de lo que se nota más rápido cuando hay una persona que es un lector constante. Nos ayuda a estar enterados de lo que ocurre en el mundo, leyendo noticias o leyendo informaciones sobre descubrimientos o innovaciones científicas o tecnológicas. Entonces, el corrector debe ser una persona que está al tanto de esas innovaciones, que debe ser una persona culta, preparada en el sentido más amplio de este término, es decir, saber lo más que se pueda de todo, para que cuando enfrente un texto no le sea desconocido, no esté frente a un tema desconocido, sino que pueda saber y pueda entenderlo para que su intervención como corrector sea más eficaz. Claro. Bueno, si te parece, me gustaría darle continuidad a esta charla con algunas de las preguntas que realizan mis alumnos. Hay algunas muy interesantes
Y bueno, ahorita estoy viendo una de, ellos están aprendiendo y acostumbrándose a escribir, han avanzado y creo que cuando nos enfrentamos a la escritura tenemos muchos tropiezos, pero luego también nos vamos dando cuenta que aprendemos de ellos. Y en este sentido está una pregunta de un alumno, me parece que es Jesús de quinto semestre, él te pide un consejo para escribir. ¿Qué recomiendas para escribir? Bueno, para escribir, primero hay que perderle el miedo al propio acto de escribir. Cuando estamos algunos intentando o iniciándonos en la escritura, ya sea como escritura creativa, en cuentos o poemas, hay un tópico recurrente que es el de la hoja en blanco. Estás frente a la hoja en blanco y estás como asustado, no sabes qué hacer. Entonces, pues lo primero es quitar esa condición, ¿no? Quitarle lo blanco a la hoja. ¿Y cómo se lo quitas? Pues empezando a escribir. Y otra, bueno, para mí, lo que me funcionó también es leer. Siempre que estoy atorado o trabado en algún tema, recurro a ciertos textos que descubrí hace años y que me ayudan a destrabarme, ¿no? Me relajan, me cambian el estado mental. Uno es un autor italiano que falleció hace algunos años, Humberto Eco. Voy siempre a él cuando estoy trabado, y el otro es un escritor argentino, Jorge Luis Borges, que también, bueno, él falleció hace muchos más años, pero ellos dos, en mi caso, son los autores que me ayudan a, digamos, a resetear mis ideas para iniciar o tratar de iniciar sobre la escritura. Y esa es otra cuestión importante, tener claras las ideas de lo que uno quiere escribir. Claro. Y se puede partir de lo más general hacia lo más específico, es decir, como un triángulo inverso que se va cerrando cada vez. Eso también, tener una información en específico que podamos ir reduciendo de esa manera. También tener esa imagen mental al momento de escribir nos ayuda a decir, a ver, esto es general, esto va al principio. Y ya, conforme se va haciendo más específico, conforme se avanza en la redacción, se va haciendo más específica la información que se plantea. Claro. Pues gracias, ¿no? Se entiende muy bien eso que comentas y seguramente a los alumnos les será de mucha utilidad a la hora de, de enfrentarse al texto, de enfrentarse a sus propios textos. Con respecto a la corrección, eh, Carlos, también de quinto semestre, pregunta, ¿qué es más difícil corregir, un texto ajeno o uno propio? En mi caso es más difícil corregir un texto propio. Siempre tiene uno esas ideas que están ya plasmadas por escrito. A veces las tiene uno en la cabeza durante mucho tiempo y les da uno vueltas y les da uno vueltas, y ya cuando llegan al papel, piensa uno que esas ideas ya están, digamos, en cierto modo fijas, consolidadas, y cuando tiene uno que leer ese texto, a veces esa concepción que uno tiene sobre lo que está escribiendo o lo que está leyendo, lo vuelve más difícil. En cambio, cuando estás con un texto ajeno de otra persona, todo lo que te está transmitiendo es nuevo, y eso facilita la comprensión y el ejercicio de la corrección. Entonces, para mí es más difícil corregir un texto propio. Sí, luego los textos tienen como una especie de inercia. Cuando uno está trabajando en ellos y los está escribiendo, a veces hasta uno se los termina aprendiendo, ¿no? De que siente uno que no avanza. Al menos eso me pasa a mí. eh, ¿Algún ejemplo, algún consejo que des para hacer más fácil la corrección de un texto? O sea, alguna técnica que tú conozcas que le puedas decir a los muchachos, porque seguramente siempre habrá jóvenes interesados en escribir.
y luego ellos mismos se dan cuenta de que se meten a sus textos, o sea, que empiezan a hacer lo que tú llamas el ejercicio de corregir, o sea, le entran a esta dinámica, ahora sí que en cuerpo y alma, y entonces se vuelven conscientes de que esa práctica de corregir, pues, les impone ciertos desafíos. ¿Tú conoces, o más bien, qué consejos les darías para enfrentarse a esos desafíos? O sea, cómo pueden simplificar el trabajo de la corrección? Bueno, en ese sentido podríamos hablar de que en la corrección hay dos planos. Cuando estamos corrigiendo un texto propio, lo primero, muchas veces estamos viendo primero la información, que no estemos diciendo algo que no queríamos decir. Entonces, si tenemos la información a la mano, ya sea en un libro o a través de una página de internet o algún otro medio, entonces tener esa fuente a la mano, eso es importante siempre. Y la otra, que en mi caso bueno, el otro plano se refiere a la corrección sintáctica, ortográfica del texto. Lo que sirve es conocer las estructuras del lenguaje, las partes elementales, lo que es una oración, lo que es un verbo y la función que cumple en la oración, identificar el sujeto. Ese tipo de estructuras con las que siempre nos insisten los profesores desde la primaria son muy importantes al momento de corregir, tenerlas claras. Y para eso sirve o los apuntes o algún diccionario en internet. Y esa es otra cuestión, los diccionarios, tener a la mano los diccionarios. Cuando corregimos, con frecuencia notamos que se usan pocas palabras y que una sola palabra se repite constantemente a lo largo del texto. A veces hasta en una misma oración se repite una palabra una o dos veces o más. Entonces un diccionario nos ayuda a encontrar palabras que pudieran funcionar como sinónimos o que incluso muchas ocasiones funcionan como términos que son más adecuados para expresar lo que queremos decir. Entonces un diccionario también es una herramienta muy útil para corregir. Claro. Continuar con sus estudios profesionales. Pero Otros, se interrumpió un poco tu audio, no escuché bien. sí, no, no te preocupes. Decía que en muchos de los jóvenes que nos están escuchando, que nos estarán escuchando, en su formación preparatoria y en su formación profesional, van a enfrentarse o ya se enfrentaron al siempre va a estar presente. ¿Qué le recomendarías tú a unos y a otros, aquellos que sienten a veces un fastidio por escribir? Además, bueno, de las cosas que ya comentaste, de las herramientas de las que ya nos acabas de hablar, y sobre todo para los que no sienten tanto fastidio, ¿cómo fue tu proceso de enamoramiento, de algún modo, podemos decirlo, del trabajo de la escritura? Como porque hay algunos de mis alumnos que tienen esa duda. ¿Cómo fue? Me voy a leer la pregunta. ¿Cómo fue tu recorrido? ¿Cómo fue tu recorrido con la lectura y con la escritura? Bueno, yo tuve
lo considero yo la fortuna de poder ir a una biblioteca pública que estaba cerca de mi casa. La visitaba con frecuencia y la persona encargada de la biblioteca, una mujer y su esposo, me recomendaban muchos libros. Me decían, ah, lee esto, lee aquello. Y me fui, creo que fue poco a poco, es decir, primero leía textos breves, cuentos, después pasé a algunas novelas y después pasé a novelas más extensas. Recuerdo que me gustaban los libros de Sherlock Holmes. Con esos libros tuve y todavía me gustan ese tipo de obras, quizás sea por eso mismo. Y después pasé a novelas de aventuras del siglo XIX, Emilio Salgari, es el autor que recuerdo ahora, pero leí varias. Y después la primera novela larga que recuerdo haber leído fue La historia interminable. Tendría, no recuerdo, 10 11 años cuando la leí. Es un libro, lo recuerdo extenso, pero me atrapó mucho porque te permite imaginar y te sientes como parte de esa obra, porque así está estructurada y así está narrada, como si el mismo lector estuviera participando en las aventuras de los protagonistas de cierto modo. Ese fue el enamoramiento o los primeros acercamientos más inocentes, si se quiere, con la lectura. Y en el caso de la escritura fue un proceso también paulatino. Empecé queriendo escribir cuentos y poemas, y así inicié en esta parte de la escritura y nunca la abandoné, nunca se fue, aunque ya no intenté seguir escribiendo cuentos o poemas. Me gusta escribir otro tipo de textos en los que por lo menos hago reflexiones personales sobre lo que estoy comentando. Aunque se trate de trabajos académicos, siempre hay oportunidad para hacer esas reflexiones y creo que es muy importante hacerlas, aunque sean temas de biología o de ciencias o de historia o de geografía. Siempre creo que podemos hacer una reflexión sobre cómo nosotros como autores de esos textos nos relacionamos o nos sentimos relacionados con eso que se plantea en esas ciencias o en esas disciplinas. Pero fue paulatino, no fue, y lo siento natural, lo recuerdo como algo natural, como aprender a caminar. No recuerdo que haya habido un momento en el que yo haya reflexionado. De hecho, hasta esta pregunta es que lo empiezo a hacer, pero no ocurrió esa reflexión o esa conciencia, esa toma de conciencia de que yo dijera, oh, ya me gusta escribir, ya estoy en esta cuestión, sino que ese mismo gusto por leer y escribir me fue acercando al mundo en el que es más importante desarrollar esas habilidades. Claro. Eh, bueno, nos estamos acercando a la conclusión un poco de esta charla, eh, pero regresando un poco al tema del ensayo y de los consejos, para ti, qué sería importante que el alumno considerara cuando se pone a escribir un ensayo? Bueno, además, insisto de lo que ya nos comentaste, porque qué fue lo que tú hiciste cuando estabas en la preparatoria y tuviste que escribir un ensayo? ¿Cómo te enfrentaste a ese ejercicio? Tanto intelectualmente como ante la hoja, como en la escritura. Buscando información, siempre, eligiendo un tema que fuera no tan general. Eso es muy importante, creo, no pensar que podemos o que debemos hablar de todo, sino escoger un asunto que más o menos podamos manejar según las herramientas que tengamos a nuestro alcance, es decir, según los libros, las páginas de internet que tengamos al alcance de nuestra mano, y también según el tiempo que tengamos para hacer la redacción, y no creer que podemos hablar de todo.
Eso es importante. Y usar las herramientas que tenemos a la mano, es decir, si tenemos internet, ahí podemos recurrir a cierta información, aunque en internet es difícil porque no hay que creer todo lo que está ahí, hay que tener cuidado con esa herramienta. ¿Qué más? Pues no recuerdo, mm, salvo estas cuestiones, ¿no? Tener claro un tema, que ese tema es finito, es decir, que no voy a poder hablar de todo lo que, incluso de todo lo que haya de él, aunque tenga mucha información, a veces no podemos hablar de toda esa información porque nos resulta bastante lejana o bastante mm, difícil de manejar. Entonces, hay que tener eso en cuenta y lo que mencionaba al principio, no ir de lo general a lo particular. Y también es muy importante ver lo que otros autores han dicho sobre el tema. Y se puede escoger un autor o dos autores con los que podamos decir, lo que dice Borges sobre la Divina Comedia es que es un libro muy importante por esto, y después ya podemos dar nuestra opinión, o si tenemos a la mano la opinión de otro autor y podemos contrastar esas opiniones de esos dos autores o llegar a una tercera opinión de nosotros a partir de lo que esos dos autores dicen, ¿no? Menciono un ejemplo ahora que tengo a la mano de autores con los que estoy familiarizado, ¿no? Pero lo mismo se puede hacer para cualquier otro tema que sea una asignatura de la escuela, porque eso pues, no lo podemos evitar. Como alumnos tenemos esas obligaciones y esa necesidad de escribir. Entonces, podemos buscar la información a la mano y ver lo que otros autores han dicho antes sobre eso. Muy bien, Antonio, gracias. Bueno, a la última pregunta, que sería al mismo tiempo un cierre, es algo que te pregunto yo y bueno, espero que después de esto, pues podamos concluir con la charla. Básicamente, esta pregunta es, ¿por qué es importante leer para ti? ¿Y qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Por qué es importante? ¿Y qué le dirías a los jóvenes al respecto? Bueno, ya un poco respondí, creo, esta pregunta de por qué es importante leer. Es importante leer para estar informados. Creo que eso es una cuestión muy importante con la lectura, estar informados de, de primera mano, es decir, que no nos cuenten a través de otras personas lo que sea que nos interese, ya sean los temas de las noticias de lo que está ocurriendo en el país o lo que ocurre en el mundo, sino leerlo. Eso es importante, estar informados. Estar informados es muy importante en esta época. La otra cuestión es que para mí la lectura es importante porque, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? Acudir a ciertos autores me refresca de cierta manera el pensamiento, me aclara las ideas, e incluso cuando mi estado de ánimo no es el adecuado, ya sea con la tristeza o con el enojo, con ciertas lecturas me ayudan a cambiar ese estado de ánimo. Me siento mejor, me siento más contento, aunque a veces también la lectura hace lo contrario. Nos hace sentir tristes, nos hace sentir desilusionados, nos hace sentir preocupados por el estado del mundo. Pero eso nos lleva a hacer reflexiones también sobre nuestro papel en la sociedad y si de alguna manera podemos contribuir a mejorar esas condiciones. Eso es importante. Y ya otra cuestión, si se quiere más práctica también, es que con la lectura se nos amplía el léxico, se nos amplía esta estructura mental con la que nos comunicamos, tenemos más palabras al alcance de de nuestra lengua, por decirlo de alguna manera. Y, y eso pues siempre está esa, esa parte importante también, ¿no? De ampliar nuestra estructura mental. Y bueno, ahora por las cuestiones del trabajo, pues yo siempre estoy leyendo
lo que se va a hacer en la revista, que ahora estamos en el proceso de edición del 6º número. Entonces siempre estoy leyendo esos textos y de manera recreativa, cuando tengo tiempo, trato de buscar alguna novela, algún poema, que depende del estado de ánimo y depende también del tiempo que tengan. Y a veces esta parte de recreativa no la hago mediante una novela, sino mediante películas o otro tipo de producciones que un poco están de la mano, no son historias. Lo último que leí, bueno, es una lectura que todavía no termino, es una novela de una autora francesa. Son intrigas policíacas que tienen que ver bueno, no tienen que ver, pero son parecidas a Sherlock Holmes. Son indagaciones que se hacen con elementos divertidos, ¿no? Bueno, dan otra información. En este caso, esta autora, Fred Vargas, da información histórica relacionada con lo que es su país, con Francia, y a través de esa información es que se van resolviendo crímenes. Eso es lo que he estado leyendo de manera recreativa o digamos que no tiene que ver con el trabajo. Ok, bueno, pues antes de pasar al cierre, a la despedida de esta charla contigo, Antonio, quiero hacer el comentario también que bueno, tú y yo lo sabemos porque lo comentamos la vez pasada, pero en el proyecto que tengo personal de hacer una biblioteca pública en la comunidad de Los Oyates, pues prácticamente te comprometí a que nos compartieras, nos donaran o nos donaras las revistas que tienen de Redoma. Yo ya he leído algunos números, no todos, eh, y es una revista muy interesante. Quiero aprovechar para invitar a toda la comunidad en el estado de telebachillerato y no nada más de telebachillerato, a todos los lectores que estén viendo esta charla, a que se acerquen a la revista Redoma, a que conozcan un poco a simple vista la gran profundidad del trabajo que hace Antonio, del trabajo que en general realiza un editor, y que observen cómo se ve a simple vista la profunda estructura y el enorme trabajo que implica esta habilidad tan importante en todas las escuelas de saber leer y saber escribir. Rescato la idea de la importancia de la lectura, de la literatura, y un consejo último que le quieras dar a los jóvenes que tienen una inclinación natural, como la tuviste tú, como la tuve yo, como la tuvimos todos los que estamos interesados en la lectura y en la escritura, eh, para que ahora que inician este camino, este propio recorrido, se puedan sentir seguros, o que puedas darles alguna información de esa que nunca nos dicen, pero que siempre intuimos. ¿Algo que quieras decirles, Antonio, a Bueno, estos jóvenes? es importante que si tienen intereses en la escritura o en la literatura, se acerquen con alguien. Luego a veces uno sí se siente o siente que puede hacer todo o se siente solo. Y en cualquiera de los casos estamos equivocados. No es en principio como deberíamos sentirnos. Y yo sugiero que se busque ayuda. Yo tuve el apoyo de un profesor en la secundaria, Carlos Hinojosa, que él me regaló libros y con él platicamos no solo de libros, sino de películas, de música. Y él para mí fue una persona importante cuando yo estaba en la secundaria porque a través de las charlas y de los intercambios que tuvimos, es que yo pude ampliar mi horizonte, ¿no? Un poco de una manera parecida a lo que ahora yo hago. Cuando yo hablaba con él, él estaba en un equipo de una revista y yo leía esa revista y a través de esa revista conocí más música, conocí de libros y esas reseñas que se hacían o ensayos sobre películas o libros, para mí fueron importantes porque me empujaron a buscar esas obras, que aunque a veces me tardé años en encontrarlas, finalmente pude leerlas y pude entender lo que decían esos textos.
una vez leídas esas obras o vistas esas películas o escuchadas las canciones que referían, volvía a leer los textos y los entendía de otra manera. Entonces, buscar un punto de referencia con un profesor, puede ser un profesor. En realidad yo tuve muchas referencias, ¿no? Como les platicaba con mi acercamiento a la biblioteca. También en la biblioteca hubo quien me orientó, este profesor más adelante en la secundaria, y en la preparatoria hubo pues ya un intercambio también muy rico con los profesores y los alumnos, pero siempre hay que buscar a alguien con quien uno pueda acercarse, ya sea en este caso el profesor Jonathan, o si yo puedo ser de utilidad en esa experiencia, también lo puedo hacer si alguien lo considera adecuado. Ese sería mi consejo, creo, porque después uno, no sé, se siente solo, se siente abandonado en esa cuestión y no, creo que no es lo importante. Para mí la literatura es una actividad que nos permite reflexionar, conocernos a nosotros mismos, ser capaces de dar opiniones sobre muchos temas o varios temas sobre los que estemos interesados e informados, pero también es una actividad social, es una actividad que nos permite interactuar, ¿no?, con otras personas. Ahora con la revista Redoma, yo sigo aprendiendo mucho de los profesores con los que estamos haciendo la revista. Siempre es muy enriquecedor el intercambio. Y a propósito, si ya tenemos los ejemplares para la biblioteca, si son los primeros, pues me daría mucho gusto que fuera con lo que comenzaran sus lecturas, pero ya están esperando por aquí los números de Redoma, gracias a la directora de la Unidad Académica de Letras, que lo donó de muy buen gusto, la doctora Mónica Muñoz. Dijo, aquí están los libros, vale. Las revistas, perdón. Y algunos libros también. Pues muchas gracias, también a la doctora Mónica Muñoz y a ti por también por pues hacérselo saber y finalmente tú eres quien terminó compartiéndonoslo. Efectivamente, la literatura, jóvenes, se hace con lo que tenemos en la experiencia de la vida, se hace de las tripas, se hace de las carnes, se hace de las uñas, se hace de los sentimientos, de las emociones, las alegrías, y hay que acercarse a ellas sin miedo. La literatura no son esos libros gruesos que nos dejan, es lo que esos libros dicen, son las historias que nos cuentan, entonces por eso es importante. Mi querido Antonio, te agradezco mucho por haber compartido nuevamente con nosotros tu tiempo y tus comentarios y tu charla, ha sido muy gratificante y muy enriquecedor. Te mando un abrazo y a nombre de Telebachillerato Comunitario de Zacatecas, plantel Los Oyates, da hoy por concluida esta charla de la corrección como proceso de aprendizaje con el doctor Antonio Sandoval Jasso. Muchas gracias, Antonio. Saludos a todos y también quiero agradecer a Eric Cabrera, quien ha sido nuestro técnico. Eric también estuvo presente en la grabación anterior y le agradezco también mucho a Eric. Muchas gracias, Eric. Buenas noches y hay que escuchar música, hay que ver películas, hay que ver series y hay que pensar. Antonio, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Eric. Hasta luego. Hasta luego.